Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Hoy me vais a permitir que haga algo diferente en este inicio. Porque, bueno, normalmente de lo que se trata aquí es de que os dé algún consejo, os haga alguna reflexión. En definitiva, os comente algo que de una forma u otra refleja mi forma de ver la vida y el mundo. Y una de las cosas que creo es que si alguien hace algo mejor que tú, oye, mejor déjale hacer. Esto me lo envió Roberto Beltrán Cruz a través de las redes sociales y procede de México, donde es algo viral, y se trata de una serie de consejos de vida que da una persona mayor con todo el peso de su experiencia. Y personalmente me he sentido tan cautivado que casi mejor le voy a ceder estos minutos de presentación porque yo mismo no creo que pudiera emplearlos mejor. Así que vamos con ello. Mira, cabrón, para que dejes de andar jodido y jodiendo, te voy a dar unos cuantos consejos para que vivas bien y no nomás sobrevivas. Mírame a mí, que me sigo riendo a pesar de tanta desgracia. Agradece por todo, no te quejes, dale gracias a Dios que estás, que sigues, que vives, mientras hay muchos otros que ya se los cargó la chingada. Cuando puedas comer, come. Cuando puedas dormir, duerme. Cuando puedas disfrutar, disfruta. Cuando puedas trabajar, trabaja, y si aún puedes echarte unos tragos, pues échatelos. Juega dominó, haz el amor y chifla en la regadera. Da gracias a Dios porque tienes salud. No te la pases quejando, no, mijito. Altas y bajas siempre ha habido y siempre habrán. Si en la noche no puedes dormir y estás vuelta y vuelta en la pinche cama, pues párate y ponte a hacer algo, arregla un cajón, escribe una carta, ponte a leer. Si te quedas acostado con los ojos pelones vas a pensar puras pendejadas. Y lo peor es que después las haces, sí, ya de por sí. Los problemas grandotes que son del mundo y que salen en la tele, esos, mijo, mándalos a la chingada. No los vas a arreglar tú. Luego ni les entiendes. No te hagas pendejo. Deja que los que puedan los arreglen. Pero tú arregla lo que sí está en tus manos. Si te dan, agarra todo. Aprovéchalo, así sea un chingadazo, un beso o una pendejada. Porque no sabes de qué forma te van a llegar. Así que tú agarra y no te apendejes. Pero eso sí, no agarres lo que no es tuyo. Cada quien tiene lo suyo, lo que se gana y lo que se merece. Lo que hagas, hazlo con ganas, y hazlo bien o no lo hagas. Y olvídate de las envidias, tú a lo tuyo, porque nunca sabes cuándo vas a valer madre. Cuídate de los cabrones y aléjate de los pendejos. Fíjate bien cómo son, porque hay un chingo. Conócelos bien, para que nunca seas como ellos. Ayuda y escucha a tus amigos. No hables mal de nadie, sé orgulloso pero no arrogante, ni prepotente. Sé humilde, pero no agachado. Sé valiente pero no imprudente. Cuando ganes, sonríe. Cuando pierdas, no armes un drama. Y si te da la gana, llora, se vale, para que se te quite la impotencia. Pero luego, afánate en otra cosa. Nunca te preocupes por lo que no tienes, por lo que no puedes comprar. ¿Cuántos cabrones tienen todo y van en la cárcel o en el hospital y son bien espantados e inseguros? Tú tienes algo más valioso que es tu gente y
tu salud. Esos otros tendrán mucho, pero ¿sabes qué? La hora de la hora no tiene ni madre. Manda a la chingada a la muerte. Que sea ella la que se preocupe por no poder llevarte y no tú. Porque tú de todos modos un día te va a cargar la huesuda. Mira, mijo, si la vida te da limones y de tequila y sal, no te pongas a hacer limonadas. Nunca te olvides que más vale el diablo por viejo que por diablo. Pues ahí queda eso. 1.000.000 de gracias al anónimo autor y al anónimo recitador. Gracias por regalarnos una lección de vida que no tiene desperdicio. Comenzamos. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. El gobierno federal ha anunciado que se declarará en quiebra en el plazo de... Las banderas siguen ondeando a media asta en la capital de los Estados Unidos. Se acabó la fiesta. Es más de la implacable Los recesión responsables mundial. que apoyaron y financiaron una guerra que en última instancia resultó catastrófica. Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Ha logrado que el gobierno de Su Majestad suelte pasta para todo esto. ¡Qué disparate! No podría permitirse estas instalaciones. No, la ayuda ha venido principalmente del sector privado. Con la conexión a la red tendré el sistema de recopilación de datos más sofisticado de la historia. El fantasma digital del mundo disponible siempre. La peor pesadilla de George Orwell. Me alegro de que le guste. Siento un profundo pesar que no haya obtenido el voto de los 9 ojos. ¿Habrá sido un revés? No crea. Solo es cuestión de tiempo que los sudafricanos vean la luz. Y ya conoce el dicho, Roma no se hizo en un día. En 1 y medio, tal vez. Mira, Max, sé que la vigilancia es una necesidad. Es cómo se usa la información lo que me preocupa y quién la usa. Es para salvaguardar a la población. Cuando pensamos en el poder, siempre tendemos a centrarnos en el poder que vemos. Es lógico, es el más vistoso, con sus palacios, su dinero, sus discursos pomposos, sus coches acorazados, siempre de color negro. Pero hay mucho poder invisible, y el poder invisible es probablemente el que más poder tiene. Un poder que le hemos dado nosotros. Hemos vendido parte de nuestra libertad a cambio de seguridad. Seguridad contra las cosas que nos dan miedo. Pero a lo mejor deberíamos también de tener un poquito de miedo o de prevención contra cosas que no podemos ver, que no sabemos cuál es su alcance, cuál es su poder real. Y claro, luego vienen las sorpresas como la que nos dio en 2013 el antiguo analista de la CIA y de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, que nos puso encima de la mesa un montón de documentos que nos demostraban, resumiendo mucho, una simple cosa, y es que todos estábamos vigilados. No había lugar donde esconderse, en ningún país, en ninguna circunstancia. Y no hablo de los Estados Unidos, porque tú que me estás escuchando desde aquí, desde España, o desde cualquier otro sitio, podrías pensar, bueno, pero es que mi gobierno me protege contra esa vigilancia. No, tu gobierno seguramente colabora con esa vigilancia. Hay una red mundial de cooperación, de complicidad, con un único objetivo: saberlo todo, conocerlo todo, tener toda la información en la mano. Todo comenzó con algo que se llama la Alianza de los 5 Ojos.
5 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, cuyas agencias de inteligencia comparten toda la información que tienen. Un acuerdo que se remonta al final de la Segunda Guerra Mundial, a 1946, cuando las potencias occidentales descubrieron que un nuevo enemigo, la Unión Soviética, se perfilaba en el horizonte. Y oye, tener 5 ojos estaba muy bien, pero era mucho mejor tener 9 ojos. Así que a los 5 miembros originales se les añadieron otros nuevos. Eran Dinamarca, Francia, los Países Bajos y Noruega. Caramba, 9 ojos ya era otra cosa, pero ¿por qué no 14? 14 ojos. Y entonces se añadieron Alemania, Bélgica, Italia, Suecia y España. España también. Claro, estos 14 ojos básicamente eran el núcleo de los países de la OTAN. Muchos ojos, mucha información, pero a lo mejor demasiado localizada geográficamente, así que había que tener más ojos. Así que se pasó a hablar de los 17 ojos. Se incluyó a Japón, a Singapur y a Israel. A finales de la década de los 60, los 5 ojos lanzaron el programa Echelon, básicamente un programa de escucha a nivel mundial utilizando satélites norteamericanos y antenas localizadas en Norteamérica, Europa, Asia y Australia. En principio se trataba de escuchar todo lo que hacía, todo lo que decía el enemigo, el bloque soviético. Pero además, este tipo de alianzas tenía una utilidad extra y muy interesante para los servicios de inteligencia, porque en la mayor parte de los países la legislación o bien prohíbe o bien regula férreamente la actuación de esos servicios de inteligencia dentro del país y teniendo como objetivo a ciudadanos del país. Pero claro, ¿y si son los norteamericanos o los japoneses o vaya usted a saber quién los que están vigilando, los que están llevando a cabo acciones que serían ilegales contra un ciudadano de mi país? Y luego esa información pues no se sabe muy bien cómo termina llegando a mi despacho. No hace falta supervisión ni órdenes judiciales, no hay un presupuesto, no hay un rastro de documentos que pueda llevar a esa operación, todo muy conveniente. Y así se estableció la infraestructura de aquello que en su día denunció Edward Snowden. Un vasto entramado a nivel mundial, una auténtica aspiradora de información que se lo traga todo. Y todo eso termina llegando a un software que tiene la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, la NSA, que se llama XKeyscore. Ahí llega todo, ahí se filtra todo, ahí se clasifica todo y ahí se guarda absolutamente todo. Lo siguiente sé que es difícil de que quepa en la cabeza, difícil de creer, difícil de concebir, pero no deja de ser completamente cierto. Si escribes un email, si subes una foto a Instagram o escribes algo en Twitter o en Facebook, si juegas a Fortnite, si buscas porno en Google, esos datos son recogidos, guardados, analizados, filtrados por uno de los cientos de servidores que tiene XKeyscore a lo largo de todo el planeta. En realidad no se te vigila, no hay nadie físicamente mirando lo que haces o lo que dices, como sucedía en la Alemania Oriental con la Stasi. No, se trata de recopilarlo todo, tenerlo todo
guardadito, clasificado, ordenado, de manera que si algún día un analista humano necesita acceder a esa información por cualquier motivo, pueda hacerlo de forma fácil con unas cuantas pulsaciones en su teclado. Y XKeyscore es solamente una de las decenas de herramientas de las que dispone este entramado mundial de vigilancia, todas ellas con ocurrentes nombres en clave: Prism, Muscular, Pinwhale, Egotistical Giraffe, jirafa egótica, ¿a quién se le habrá ocurrido esto? Stormbrew, Fireview, Oakstar, Mainway, Rampart T, Nucleon, que parece un enemigo de los Vengadores, y todo ello con un único objetivo: saberlo absolutamente todo de absolutamente todos. Pero la omnisciencia es uno de los atributos de Dios, así que ¿no deberíamos estar un poquito más atentos sobre quién tiene en sus manos todo este gigantesco poder? El fragmento cinematográfico con el que dábamos comienzo a este segmento es de una película de James Bond, Spectre, y su argumento va precisamente sobre esto: una gigantesca organización criminal a escala mundial que, al infiltrarse en las redes de espionaje occidentales, recibe en tiempo real toda la inteligencia, todos los datos que recogen los países de los 9 ojos. ¿Y qué hace con todo ese poder, con toda esa información? Pues cosas de supervillanos: manipular los mercados, amañar elecciones y, cuando es necesario, pues hacer chantaje a personas y instituciones para ponerlos inmediatamente a su servicio. Por supuesto, es una película, Spectre no existe, al menos en lo que yo sé, y ningún supervillano se va dedicando a estas cosas, pero lo que sí es cierto es que el poder para hacerlas sí que existe. Sí existen esas redes de información global. Así que si existe el poder para hacerlas, ¿quién nos asegura que no se están haciendo, o no se han hecho, o no se van a hacer? Y luego hay otra cuestión inquietante. Hay, sí, 17 o 18 ojos, si contamos a Corea del Sur, que parece que también está en esta alianza. Una alianza fraternal en la que todos son iguales, pero unos son más iguales que otros. Porque, por ejemplo, los 14 ojos, hay cosas que no comparten con Israel, con Japón, con Singapur o con Corea. Pero a su vez, los 9 ojos, hay cosas que no comparten con Alemania, con Bélgica, con Italia, con Suecia o con España. Y luego está el núcleo duro, los 5 ojos, un club exclusivamente anglosajón: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que, eso sí, priorizan sus respectivos intereses entre ellos, y al resto de los ojos, bueno, los dejan un poco miopes. Esta alianza geoestratégica les da a estos 5 países una ventaja potencial absolutamente inmensa, tanto sobre cualquier competidor como incluso sobre cualquier aliado. Es un grupo anglocéntrico en su concepción y en su espíritu. Y fuera de este selecto núcleo, el resto de los ojos son, bueno, el resto de los ojos. Un buen ejemplo de ello es Alemania. El servicio secreto alemán, el BND, es un valioso
aliado de los 14 ojos. Uno de los ojos más importantes y sin embargo, los espías norteamericanos no tienen el menor reparo en espiar a los alemanes, a sus colegas alemanes, a las empresas alemanas, al gobierno alemán, y todo ello lo hacen cómodamente desde la propia Alemania, desde la sede alemana de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, el llamado Centro Criptológico Europeo, o como se lo denomina cariñosamente en la comunidad de inteligencia, el complejo de las Dagas. Y el complejo de las Dagas está en pleno corazón de Alemania, en Hesse. Según documentos secretos de la NSA a los que tuvo acceso el periódico alemán Der Spiegel, probablemente procederían del botín de Edward Snowden, pues en este lugar la NSA utiliza el infame XKeyscore para enterarse de todo lo que pasa en Alemania, sobre todo con el gobierno alemán, como su política exterior, los datos de estabilidad económica, las investigaciones en nuevas tecnologías, las investigaciones armamentísticas, a quién se exporta armas y cuánto dinero pagan por ellas, secretos comerciales, datos de comercio internacional. Vamos, lo normal entre buenos aliados que mantienen una saludable relación de confianza, claro que sí. Tan saludable y tan de confianza que en 2015 Wikileaks reveló que los teléfonos de la canciller alemana Angela Merkel llevaban años pinchados por la inteligencia estadounidense. Y cuando se le preguntó sobre esto a Michael Hayden, antiguo director de la CIA, que por cierto luce en su pecho una bonita cruz de comendador de la Orden del Mérito de la República Federal Alemana. ¿Qué cosas tiene la vida? Pues ni siquiera se molestó en negarlo, simplemente dijo, bueno, es verdad, a fin de cuentas nos pagan para robar información, ¿no? Y lamentó que se hubiese hecho público este programa de espionaje y lo achacó, bueno, a que habían entendido mal la idiosincrasia alemana, porque claro, en un país que viene de la Gestapo y de la Stasi, pues a lo mejor los alemanes eran más sensibles al tema de la privacidad. Y claro, esto no lo habían tenido en cuenta. A partir de ahora sí, ¿eh? A los alemanes ya no les vamos a espiar más. Los españoles, los franceses, los italianos, pues bueno, como parece que estas cosas les importan menos, pues ya seguimos espiándoles. Pero en plan bien, ¿eh? Como los grandes aliados que somos. Aunque en justicia habría que decir como los grandes aliados que fuimos. Porque mientras había Unión Soviética y telón de acero y muro de Berlín y todas esas cosas, pues sí, éramos grandes aliados. Pero desaparecida esa amenaza, lo cierto es que hemos pasado a ser competidores. Competidores en el más cruel de los campos de batalla, el económico. Y el elefante que está en medio de la habitación y del que nadie quiere hablar es que nuestros competidores / aliados nos espían. Espían a la Unión Europea como institución, espían a cada uno de los países miembros, espían hasta a algo tan aparentemente sagrado como son las Naciones Unidas. En 2013, el diario británico The Guardian revelaba que cuando el secretario nacional de las Naciones Unidas cruza las puertas de la Casa Blanca para tratar con el presidente de los Estados Unidos algún asunto de vital importancia internacional, el presidente ya sabe qué asunto va a ser, cómo se va a tratar, qué exigencias o peticiones va a recibir, todo lo que va a suceder en esa conversación gracias a la Agencia Nacional de Seguridad, que tiene sus ojos y sus oídos también puestos
en el edificio de las Naciones Unidas y en todos y cada uno de sus funcionarios. Aparte de eso, los miembros de los 9, de los 14, de los 18 ojos son aliados de segunda de los miembros del núcleo original de los 5 ojos, no solo porque hayamos llegado más tarde, sino porque básicamente ya no nos necesitan tanto como antes. En realidad nos necesitan muy poco gracias a Silicon Valley. Compañías como Google, como Apple, como Facebook, como Twitter, son prácticamente monopolios globales en sus respectivos mercados. Estas compañías norteamericanas dominan la información a nivel planetario, así que los 5 ojos solamente necesitan tener acceso a una puerta trasera en cualquiera de estas firmas para obtener un ingente número de datos de cada aspecto de la vida pública y privada de los diferentes países. Por eso les interesa mantener el monopolio y que no surjan nuevos actores. Pero los nuevos actores están surgiendo, especialmente procedentes de China. La tecnología 5G promete que vamos a tener, todo inteligente. Ya tenemos teléfonos inteligentes, relojes inteligentes y muy pronto habrá coches inteligentes circulando por autopistas inteligentes. Y nuestras casas y nuestras calles estarán repletas de cachivaches inteligentes generando información de forma constante. Es el famoso Internet de las cosas. En los 5 ojos ya se está salivando ante el festín de información inédita que puede generar todo eso. Saberlo todo, de todos, en tiempo real, hasta esas pequeñas cosas, esos minúsculos momentos que se nos escapaban hasta el momento. Pero hay un problema serio. Y el problema serio es que la empresa líder actualmente en tecnología 5G no es ninguna de las empresas americanas citadas anteriormente. No es, de hecho, ninguna empresa norteamericana, ni siquiera ninguna empresa occidental. Es una empresa china. Es Huawei. Y ahí es donde surge el escándalo del presunto espionaje de Huawei. Un espionaje del que nadie ha presentado aún pruebas convincentes y que sin embargo ha sido importante, un argumento importante en el inicio de la guerra comercial que mantiene Estados Unidos con China, una guerra comercial cuya factura acabaremos pagando nosotros, tú que me escuchas y yo que te hablo. Entonces, si no hay pruebas de que ese espionaje se esté efectuando o se haya efectuado realmente, ¿dónde está el problema? Pues el problema es que la inteligencia occidental, los 5 ojos, no quieren volverse demasiado dependientes tecnológicamente de su rival geopolítico y comercial, de China. Y sí, ya sé que estamos hablando de un país que no es nada respetuoso con la propiedad intelectual ajena y que se ha apropiado de secretos comerciales e industriales occidentales a mansalva. Pero el problema no es ese. El problema es que los productos de Huawei tienen sus propios protocolos criptográficos que no solamente consiguen que los funcionarios y los espías chinos tengan sus comunicaciones lejos de la mirada de los 5 ojos, sino que también conseguirían que el consumidor, el que tiene en su bolsillo un móvil de esta marca o en su domicilio un router de esta marca, se beneficiase de esos mismos protocolos criptográficos
y se mantuviese igualmente ajeno a la mirada indiscreta de los 5 ojos. Así que mantener los productos chinos fuera del coto de caza de la inteligencia occidental se ha convertido en una prioridad. Una cuestión de seguridad nacional estadounidense, claro, no lo digo yo, lo dice el propio presidente Donald Trump. Donald Trump, que se ha embarcado en una guerra comercial con China, por esta y por muchas otras razones, una guerra comercial que no va a ganar, básicamente porque está mandando a la batalla a sus compañías privadas, que necesitan dividendos, que necesitan repartir beneficios a sus accionistas, y los mandan a la batalla contra una economía dirigida y planificada desde el Estado, que le pasa algo así como al Ejército Rojo de Stalin. Puede aguantar un nivel de sufrimiento, de pérdidas, de bajas, que sería inaceptable para sus contrincantes. Será interesante comprobar lo que ocurrirá cuando las compañías tecnológicas chinas, con Huawei a la cabeza, comiencen a comercializar su propio ecosistema tecnológico, con su propio hardware y software, sus propios sistemas operativos. ¿Qué ocurrirá cuando ya Norteamérica no tenga la hegemonía digital y haya millones de ciudadanos en todo el mundo invisibles para los 5 ojos? Pues no lo sé, ni siquiera sé si va a llegar ese momento. Pero si sois como los alemanes y os preocupa esa mirada, hay sitios por donde empezar. El primero, el más obvio, el más fácil, o al menos el mecánicamente más fácil, es tirar del enchufe. Reducir nuestra actividad digital a 0 o al mínimo imprescindible. Fin del problema, ya eres un ciudadano libre, pero ¿para qué vamos a engañarnos? Todo esto suena muy bonito, pero en la vida actual, en la vida urbana actual, es bastante difícil de conseguir y bastante poco práctico. No estarías escuchándome, por ejemplo. Por supuesto, hay que buscar un sistema de mensajería, un sistema de chat encriptado que sea fiable. Por cierto, que siempre me he preguntado si la compra de WhatsApp por parte de Facebook fue porque era un gran negocio o por otra cosa. Y por supuesto, si no estás utilizando ya una VPN, una red privada virtual, pues no es mal momento para empezar. Básicamente lo que hace es enmascarar tu dirección IP, haciendo complicado que alguien te identifique a ti, identifique tu dispositivo o localice tu ubicación física. La red Tor funciona para esto muy pero que muy bien, y si contratas una red privada virtual, hombre, hazlo con una que esté ubicada fuera de los países de los 14 ojos. Rusia y China tampoco son muy recomendables en este sentido, porque básicamente pasarías de ser espiado por los unos a ser espiado por los otros. ¿Aplicaciones que recomiendo? Pues aparte de la ya citada Tor, Telegram para la mensajería, Proton Mail para el correo electrónico. Hay un navegador llamado Brave que no guarda datos de lo que haces por ahí, y las búsquedas las puedes hacer en DuckDuckGo, que tampoco guarda datos de tu actividad de búsqueda. Y aún así ya os digo que nada, absolutamente nada, es 100% seguro. Si quieres decirle algo a alguien y no quieres que se entere nadie, mejor vas y se lo cuentas en persona. Ah, y te dejas el móvil en casa, aunque sea un Huawei. Y cuidadito con las redes Wi-Fi que usáis por ahí. El gobierno británico consiguió presionar a una cadena de cafeterías, por ejemplo, para que usasen su servicio de Wi-Fi gratuito para
colarle a los clientes el software espía de la inteligencia británica. Así que ráscate el bolsillo y usa tu tarifa de datos. Y sé que alguno me diréis, bueno, si no soy un pedófilo, no soy un narcotraficante, no soy un terrorista que tengo que temer, pues precisamente porque no eres ninguna de esas cosas, nadie tiene por qué vigilarte como si fueras un pedófilo, un narcotraficante o un terrorista, porque eres una persona decente y te mereces el respeto y la privacidad que se debe a las personas decentes. Y si no te lo explico de otra manera, hoy es jornada electoral. Y seguramente, porque aquí somos así, hay uno o varios de los candidatos a los que detestas. Y vamos a suponer que, mala suerte, precisamente ese candidato es el próximo presidente del gobierno. Y con las cosas que piensas de esa persona, con las cosas que piensas de las que es capaz, ¿de verdad te sentirías cómodo sabiendo que esa persona y su equipo tienen acceso a todas tus comunicaciones? No, ¿verdad? Pues eso. Algún día es posible que protagonices en primera persona una escena recurrente en los relatos de terror. Estás solo en casa y no sabes muy bien por qué, pero notas una presencia a tu alrededor, como si alguien te estuviera mirando, pero no hay nadie. En un relato de terror clásico sería un fantasma, un aparecido, un espíritu, un ente. Pero en estos días extraños el cuento ha cambiado y los que acechan en la oscuridad, los que te miran sin ser vistos, son los 5 ojos. Hoy nuestro extraño viaje va a ser sobre todo un viaje en el tiempo, un viaje a hace 40 años, al momento en el que tuvo lugar el que probablemente sea el caso ovni más importante de la historia de España. Y vamos a hacer este viaje no solamente por la efeméride, se cumplen 40 años, sino también porque vivimos en un momento excitante, vivimos en un momento importante dentro de la historia ufológica en el que la Marina de los Estados Unidos reconoce que sus pilotos informan y documentan cosas extrañas que ven en los cielos. Y esto que se nos presenta como una novedad, en realidad no lo es tanto, porque hace 4 décadas, aquí, en España, los pilotos presenciaban y documentaban cosas extrañas que veían en los cielos. Francisco Contreras, bienvenido a Días Extraños. Bien hallado, Santi. Un placer estar en DEX. Saludos a la extraña familia. ¿Qué es lo que nos traes hoy? Para mí es uno de los casos que tengo más cariño porque además me toca en una de las zonas de los territorios de las ciudades de donde es parte de mi familia. Sabes que tengo familia en una aldea gallega, que tengo familia en una aldea jienense en Jaén y que tengo familia en la capital del Turia, en Valencia. Allí pasaba muchos veranos y pasaba mucho tiempo en una localidad que se llama Godella, casa de mi abuela, y en el Cabañal, en una casita del Cabañal, en el barrio Pescadores, y es uno de los casos desde que tenía muy cortita edad, siempre escuché hablar, y es uno de los casos que pude investigar y reinvestigar y volver a investigar y sobre los que sigo investigando. Decías tú, es uno de los grandes casos, no, es el gran caso. Lo que ocurrió el 11 de noviembre de 1979, el incidente que se produjo en los cielos españoles, escribió un capítulo en la historia moderna de la ufología. Fue la fecha en la que la aparición de un objeto volador no identificado provocó por primera vez en España y en el mundo. Esto pasa muchas veces desapercibido,
el desvío de su ruta y el posterior aterrizaje de emergencia de una aeronave comercial, la intervención de las Fuerzas Armadas, en este caso el despegue de un caza militar desde la base aérea de Los Llanos en Albacete y la persecución de ese objeto no identificado por espacio de 1 hora y media en los cielos españoles, la primera pregunta interparlamentaria sobre ovnis en el Congreso de los Diputados, una investigación oficial posterior, que con el tiempo hemos sabido y hemos podido constatar, una investigación oficial manipulada, tergiversada, una falsa desclasificación y un informe oficial, este manipulado, en el que el juez instructor, y hay muy poquitos casos donde aparece ese término, conclusiones, naturaleza no terrestre. Hoy recuperamos del olvido, 40 años después, un caso que sigue repleto de preguntas, de incógnitas y a día de hoy de silencios y sin respuesta, y que pone en jaque la lógica, la razón, y que 40 años después sigue más presente que nunca. Pues vamos a despegar, nunca mejor dicho, y ponnos en antecedentes. ¿Cómo empezó todo esto? La película, fíjate que has estado hablando de películas de terror basadas en hechos reales. Bueno, la película de este incidente comenzaría a las 10 de la noche, cuando el comandante Javier Lerdo de Tejada, con más de 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia profesional, gran parte de ellas dentro del campo militar, junto a su segundo piloto, Ramón Zuazu, inició el despegue del supercarabel JK TAE 297 del aeropuerto mallorquín de Son Joan, tras realizar una parada técnica, y continuaba su vuelo hacia Canarias. Procedía de Salzburgo con 109 pasajeros austriacos y alemanes. Media hora después de ese despegue, tras pasar la vertical de Ibiza, comienza una película que quedó grabada y que podemos empezar a escuchar. Avistamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave TAE 297 de Palma de Mallorca a Tenerife, confirmado más tarde por los controladores de la TAE de control. TAE 297, buenas noches. Respondo a Alfa 3036, autorizado, llame a Alicante. Alfa 3036, libre a la 210 para 330, llamaremos Alicante. TAE 297, Barcelona. TAE 297. TAE 297, dígame. Confirmamos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. TAE 297, recibido, gracias. Sí, si no puedo me informamos de ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Si TAE 297 me confirma, ¿las luces están en el mar o están en el aire? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ya no estamos librando a nosotros dos. Sí. 297, recibido, gracias. Tú fíjate, Lerdo de Tejada, con esa experiencia, dio máxima potencia a sus motores, emprendió el ascenso para alcanzar la altura fijada, 33.000 pies. El parte meteorológico era favorable, noche de luna menguante, viento en calma, total visibilidad, y justo al sobrepasar los 20.000 pies, y coincidiendo, como te decía, con la vertical de Ibiza, algo surge ahí. Habían tenido una señal de alarma, como una señal de baliza, que habían logrado identificar, muy bajita, y lo comentan en estas conversaciones entre la torre de control de Barcelona y la aeronave. Pero de repente aparece algo, un no identificado. La conversación prosigue, Santiago, y si quieres la escuchamos, ¿no? Los movimientos del no identificado, la descripción de ese no identificado y sobre todo la alerta y el cambio de rumbo. ¿El tipo de avión que puede ser este tráfico?
TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona TAE 297, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. TAE 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona TAE 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297 recibida. Britannia 709, Bravo, clear for level 350. 709, Bravo, reach objective 350. Es realmente excitante escuchar esto porque no es una recreación, estamos oyendo la realidad y estamos oyendo las voces de desconcierto, ya de alarma del piloto cuando dice que ese tráfico, que ese objeto volador no identificado está ascendiendo mucho más rápido que ellos. Claro, eso no quiero adelantar acontecimientos, pero me hace preguntarme dónde queda aquella explicación de que eran unas luces perdidas de no se sabe qué instalación industrial. No te adelantes. Las chimeneas de la refinería de Escombreras. Luego encontraremos las supuestas explicaciones. Digo supuestas porque ninguna ha dado respuesta al expediente Manises. Subía, bajaba, aceleraba mucho más rápido, dos luces rojas sin flashing. Estaba en rumbo de colisión. En el argot de aeronáutico son 500 millas, eso es un peligro. Y lo que estamos escuchando es cómo vivió Lerdo de Tejada, cómo estaba viviendo junto a Ramón Zuazo y Francisco Javier Rodríguez, que era mecánico de la cabina de vuelo, ese momento de máxima tensión en el que a menos de media milla con un objeto que nadie identificaba, que no lograban localizar en las pantallas del radar de Barcelona. Esto es importante. Era invisible el radar. De momento sí. Tardaron 1 hora en descubrirlo en diferentes radares en España y además no descubrieron solamente un no identificado, sino 5 puntos, hasta 4 puntos, 5 puntos no identificados. La máxima tensión, ¿no? Pongo rumbo a Valencia. Y en ese momento lo que muchos imaginábamos, de lo que mucho hablamos, pero que nadie cuenta. La petición de la intervención militar. 297, recibida. 709 Bravo, Roger. TAE 297, pase a frecuencia 13365. Me voy al borde de Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Notifique mientras le sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de Claro, estamos hablando de un piloto comercial y tenemos el ejemplo, y le escucharemos más tarde, de Iván Castro. Y estamos hablando de personas muy formadas, muy entrenadas, con mucha experiencia, que se han enfrentado en el aire a todo tipo de situaciones y que su divisa profesional es precisamente mantener la calma, mantener el control, mantener la sangre fría, por difícil y por límite que sea la situación. Y aquí ya vemos que el piloto está seriamente preocupado, manteniendo el control, pero preocupado. Y en el caso de estos pilotos, y en el caso de estos pilotos que pertenecen a esta época, los años 60, 70 y 80, más aún, Santiago, porque en el caso, por ejemplo, de Javier Lerdo de Tejada, tenía 8.000 horas de vuelo y 14 años de experiencia profesional. Ojo, gran parte de esos años, experiencia militar, porque todos esos pilotos venían del mundo militar, no eran pilotos como los actuales que puede ser una academia, instruirte, no, venían de una instrucción, de una serie de pruebas, de experiencias que rozan la perfección como es el mundo militar. Aquel objeto no aparecía en las pantallas del radar, aquel objeto no identificado estaba jugando con el
el Super Carabel y Lerdo de Tejada pone rumbo al Arbor de Valencia. El aeropuerto más cercano era Manises, pero la persecución continuaba y si quieres lo escuchamos. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, nivel 290 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media mil. Gracias. Oye, ¿a qué distancia estás de Valencia? 65 millas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espantos y no vemos nada. Sí, ya no tenemos debajo de estas, son provincias rojas y nos sigue. Ahora ha bajado, lo llevamos antes a nuestra izquierda hacia unas 5 o 6 millas y luego nos va siguiendo, vamos, son provincias rojas que ahora tenemos debajo y nos sigue. Estos 97 estamos en contacto con defensa y ahora nos informarán de cualquier anomalía que puedan ver en sus pantallas. Recibido, muchas gracias. Estamos autorizados cumpliendo los 5 del inicial. Correcto, le aviso para más defensa. ¿Cuánto quiere inicialmente? 297 puede continuar a 150 a su discreción. 250 a nuestra discreción y ahora estamos llegando a 270. Recibido. No podemos pecar porque tenemos 21.5 a la escucha y con Barcelona estamos en otra. Gracias. ¿Cuántas pico? 297 Barcelona. Adelante Barcelona para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo. Está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Gracias. Barcelona, Britannia, 709 Bravo, reaching flight level 350. Barcelona, 397, liberado a 165 para 150, podemos bajar más. Pase con Valencia 120.1. Para 120, 397. No, negativo, llame a Valencia 120.1. Valencia 120.1, hasta luego, buenas noches, muchas gracias. Barcelona, despacho de 76, hemos pasado a Valencia, medio minuto, rumbo a Castellón. Recibido, puede pasar con Madrid 128.7, hasta luego. 28.7, hasta luego. Las comunicaciones continuaron, Santiago, porque después de este extracto, hay 15 minutos de grabación, vienen las conversaciones entre los controladores aéreos de Barcelona, Valencia, Alicante y Sevilla. Y es que nos alargaríamos mucho en el tiempo y en la sección, pero hay frases épicas, ¿no? Tener cuidado que no se invadan, dice uno de los controladores, otros lo estamos viendo con los prismáticos, porque lo más alucinante es que el Super Carabel giró velozmente a la derecha, inició el descenso y en Manises se preparó todo para un aterrizaje de emergencia. La base aérea militar estaba alerta, se encendieron todas las luces del aeropuerto. Había más de 40 personas trabajando aquella noche en el aeropuerto de Valencia. Fíjate cómo me recordaba ante la grabadora Miguel Morlán, quien fuera director del aeropuerto, cómo fue aquel momento. Llamada, viene un avión, va a aterrizar de emergencia, lo está persiguiendo un ovni. Yo estaba en el aeropuerto y bueno, nosotros sabes que tenemos una clave para los radares. Cada radar se llama de una manera. Por ejemplo, está el Pegaso que ese es el de Villatovas, está el Bolero, que es el de Constantina y en Valencia, y está Kansas, que llamamos aquí al de Aitana. Pues el rey Aitana avisó, o sea, a la vez que por un lado venía el avión huyendo, pues avisó que iban 4 puntos detrás del avión. Y yo estaba cenando y estábamos hablando de ovni porque habíamos tenido un caso hace unos días. Y de repente me avisan, oye, el director del aeropuerto, oye, que avise que viene un avión para acá y salimos todos corriendo. Pero claro, al aterrizar el avión, ya que pusieron marcha, vino el problema de los pasajeros. Cuando se bajó la tripulación, iban, pero vamos, con las caras descompuestas del piloto, que era Lerdo de Tejada, y la azafata también, y de todo el pasajero durmiendo. Pero yo hablaba alemán, y eran austriacos, y hubo 2 chicas que dijeron que sí habían visto las cosas, que iban despiertas y que las vieron. Fíjate, yo recuerdo las palabras, entrevisté a Miguel Morlán y a Salvador Tomás, que era el jefe de seguridad aquella noche, y recuerdo perfectamente cómo Salvador Tomás le decía, bueno, pero ¿qué era aquello? Y él siempre me dijo lo mismo. Mira, después de tantos años en el mundo de la aeronáutica, lo que sí que te puedo decir es que aquello no era un avión, que era un ovni, un objeto volante no identificado.
Lo alucinante es que cuando encendieron todas las luces del aeropuerto, cuando aterrizaba el Supercarabel, los 40 testigos que había en el aeropuerto, entre Policía Nacional, trabajadores, operarios del aeropuerto, mecánicos de vuelo, emergencias, pensaban que el propio Supercarabel era el Omni. Ya. Cuando aterriza el Supercarabel, lo que ven sobre el aeropuerto de Manises, y eso muchas veces no se cuenta, es ese objeto, ese no identificado. 40 personas viendo ese no identificado. Miguel Morlán, con un problema serio, caras desencajadas, fueron llevados todos al hotel Azafata. Ahí comenzó, lo supimos después, la investigación oficial. 24 horas después se presentaron los famosos, entre comillas, hombres de negro del Ejército del Aire para saber qué había pasado. Siempre que he recordado con Miguel Morlán este caso, Santi, hay detalles que no se cuentan. Y uno de ellos es importante. Noviembre de 1979 fue un gran año para los ovnis, y los ovnis materia reservada para los militares, porque días antes de este incidente habían ocurrido casos, y así me lo recordaba. Habría sido un poco antes, estábamos comentándolo. Resulta que hay una empresa que se llama Alcosa, que es Alfredo Corral, una constructora, que hay un parque Alcosa en Sevilla, hay otro parque Alcosa aquí en Alfafar, ¿sabes? Y construyó en Sevilla y aquí en Valencia. Entonces tenía un bimotor de 4 plazas, y el piloto era Pepe Ferreira, que todavía vive por ahí, yo te lo por localizar, está Pepe Ferreira. Y entonces Pepe Ferreira, allá encima de Bailén, de unas luces al lado, y llamó al Centro de Control de Sevilla, cabreado, diciendo: pero coño, ¿qué estáis haciendo? Que me habéis puesto otro avión a la misma altura. Pues sabes que los aviones pueden ir más a la derecha y a la izquierda, es igual, es en altura como se organiza. Cada 1000 pies es uno, o sea, cada 500 metros, eso es un nivel. Dice: oye, que me habéis puesto un avión al mismo nivel. Dice: lo va a pagar el topetazo, ¿sabes? Y él estaba asustado porque veía la luz al lado, y entonces nada, inmediatamente dice Sevilla: no, si hay ningún, en ese momento no hay ningún tráfico, vas tú solo. Y en esa discusión llaman al centro de control, a Bolero, allá a Constantina, y le dice: oiga, lleva usted, le contesta que llevaba un objeto no identificado volando al lado. Hay que aclarar que es lógico que no hay nada extraño en el hecho de que los radares civiles detecten una cosa y los radares militares otra. ¿Por qué? Porque los radares de las torres de control están preparados para detectar los transpondedores de los aviones, unos aparatos que cuando reciben la señal del radar devuelven a su vez otra señal que además lleva un montón de información sobre la identificación de la aeronave, sobre su trayectoria, velocidad, altura, etcétera, etcétera. Los radares militares, en cambio, no. Los radares militares están diseñados para detectar cualquier cosa que se mueva por el aire. Y de ahí que se produzca esa divergencia. Fíjate, escuchábamos a Miguel Morlán. Antes, en las conversaciones entre la torre de control de Barcelona y el Supercarabel, por cierto, que esto es muy interesante, ¿no? Tenemos estas grabaciones de una forma muy rocambolesca que en sí misma ya son un misterio. Sabemos que las grabó con una grabadora, valga la redundancia, uno de los controladores aéreos de Barcelona, que era amante del fenómeno OVNI, y no se sabe más, porque hubo como 5 o 6 grabaciones, todo esto y se mandaron a diferentes medios de comunicación. Y luego, tras escucharlas, se supo que se estaba hablando del caso Manises, entre ellos a la cadena Antena 3 Radio de aquella época, ¿no? Sí. Pero nunca sabremos quién era aquel controlador, qué intención tenía, porque llevaba una grabadora. Encima es algo alucinante, muy extraño. Fueron días extraños. En esas conversaciones escuchábamos cómo desde Torre de Control les invitaban a la petición de la intervención militar, ¿no? Y así sucedió. Esto lo hemos sabido después. Justo cuando se desvía el Supercarabel a Manises, se da el aviso a Madrid. Pegaso, el radar empieza a funcionar y se da alerta de scramble, la salida de
intercepción de cualquier objeto no identificado en el cielo aéreo español a la base aérea de Los Llanos, y allí un entonces joven capitán Fernando Cámara, hoy teniente coronel, que los dos conocemos, salía con un Mirage F1 desde la base aérea de Los Llanos, como te decía, para interceptar a ese objeto que había puesto en riesgo de el supercarabel. Yo tuve la ocasión de hablar con Fernando Cámara en algún momento sobre este asunto y me contaba que una de las cosas que más le había sorprendido de este encuentro es que aquello no tenía ninguna forma de propulsión convencional. No se le detectaban fuentes de calor, ni motores, ni nada que se le pareciese. Y esto encaja a la perfección con estos testimonios que hemos conocido recientemente de los pilotos de la Marina de los Estados Unidos, que con grandes avances en la aviónica, en las cámaras que llevan los aviones, en los sistemas de detección, en los radares, pues tampoco han sabido explicar cómo se propulsaban los objetos que persiguieron y que filmaron. Es una coincidencia realmente notable. Y lo más sobrecogedor del encuentro de Fernando Cámara. Él volaba 20.000 pies, el objeto estaba a 18.000 pies, estaba a unas 6-7 millas de Valencia. Tuvo que pedir un permiso para poner el supersónico. Cuando puso el supersónico, ahí es cuando logró acercarse. Tardó 1 hora en localizarlo. La persecución de Fernando Cámara se prolongó por 1 hora y media. Tardó 1 hora en localizarlo. Y luego estuvo media hora larga persiguiéndolo, hasta que se quedó sin combustible. Es más, cuando tú te lees los informes hay frases, oye, Fernando lo recuerda así, muy graciosas entre comillas, porque le decía a sus superiores, bueno, cuando lo encuentre, que le eche de España. O sea, no deja de ser surrealista, ¿no? Era como surrealista todo. Lo más alucinante, a cotación de lo que dices, Santiago, es que aquello, y él lo remarca siempre, más que si era un objeto, si era una luz, que ¿sabes? La forma que tenía, es que no emitía calor. Y 2, y esto es súper importante, en un momento determinado en su carlinga empieza a escuchar bip, bip, bip. Y amigo, eso es serio, porque algo le estaba bloqueando. ¿Sabes qué es bloqueando? Algo que no emitía calor le estaba apuntando para ser disparado, le tenía como objetivo. Y ahí Fernando tuerce el gesto, pone un rictus serio, porque aquello no podía ser. No es que no emitiera calor, no es que nunca llegase a alcanzarle, sino que además aquello fuera lo que fuera, le estaba apuntando, le estaba bloqueando, como se dice en el argot aeronáutico, en los cielos. 24 horas después del aterrizaje, transcurridas 24 horas del incidente, el caso saltaba a los medios de comunicación y en el archivo guardo los recortes de prensa como oro en paño, con titulares como un avión Carabel se ve obligado a aterrizar en Valencia, un avión aterrizó en Manises al avistar ovnis, aterrizaje de emergencia de un avión a causa de un ovni forzó el aterrizaje de un Carabel en Manises, Valencia, un ovni provoca el aterrizaje de emergencia de un avión comercial. Eran los titulares del País, de La Vanguardia, de rotativos como El Levante, Las Provincias, titulares contundentes, impactantes, preguntas incógnitas que se quedaron sin respuesta. Fíjate, dio la casualidad de que ese mismo día estaba el entonces ministro de Transportes Sánchez Teherán en el aeropuerto dando una rueda de prensa. Las preguntas giraron en torno a qué demonios había pasado y se impuso el silencio, y además así también lo contó la prensa, ¿no? Se había iniciado la investigación oficial en torno al caso que había tomado, del avión que había tomado tierra en Manises. Un misterio que se prolongó durante semanas. Fíjate, salió en la prensa la aparición de supuestas fotos ovni en el Saler que se demostraron que eran fraudulentas, pero apareció una fotografía que propició nuevamente la aparición de los, entre comillas, hombres de negro del ejército del aire. Y es una fotografía que realizó un vecino mallorquín, Pep Climent, que fue publicado en la prensa mallorquina, y como así pudo desvelarlo JJ Benítez, horas más tarde de la publicación de esa supuesta fotografía que algunos relacionaban con el ovni de Manises, aparecieron allí los hombres de negro, en este caso los hombres de azul del ejército de tierra, requisaron los negativos y nunca más se supo. Lo más fascinante es que
Un año después, en septiembre de 1980, el 26 de septiembre de 1980, por primera vez el tema OVNI llegaba al Congreso de los Diputados. JJ Benítez, quien sacó en 1980 además un libro fascinante que es Incidente en Manises, con toda esta información que podéis encontrar todos en las librerías de Viejo, lugares fascinantes donde recuperar grandes libros, que ahí es donde está la información y la documentación. Bueno, pues Fernando Múgica presentaba 3 preguntas ante el Congreso de los Diputados. ¿Qué clase de aparato o aparatos provocó el desvío de un supercarabel de la compañía TAE la noche del 11 de noviembre de 1979? ¿Por qué 3 tráficos desconocidos permanecieron durante más de 4 horas sobre el espacio aéreo español? ¿Qué clase de aparatos obligaron al despegue en alerta de un Mirage F-1 de la base aérea de Los Llanos? Las 3 preguntas, a día de hoy, siguen con la misma contestación: el silencio. Y Fernando Múgica lo recordaba así. La respuesta del gobierno es una respuesta, diríamos, convencional, como la de otros gobiernos, otros países que se han visto sometidos al mismo control parlamentario. Continuamos investigando, no podemos dar ninguna información, proseguimos estudiando el fenómeno. Continuamos investigando, no tenemos ninguna información. Me han pasado 40 años y el silencio sigue siendo la misma respuesta. Es que cuando se trata de estos temas, y no solamente pasa en España, pasa en todo el mundo. Ahora se está levantando un poquito la mano en Estados Unidos, pero muy poquito. Y sin embargo, incidentes de estos los han tenido pilotos de combate de prácticamente todos los países del mundo. Pero claro, cuando se trata de asuntos de seguridad nacional, la cosa se vuelve delicada en cuanto a lo que se cuenta, en cuanto a lo que puede conocer el público. Es muy embarazoso decirle a la gente: oye, mira, nos estamos gastando una millonada de tus impuestos en mantener una fuerza aérea moderna para defender nuestro espacio aéreo, y que luego algo que no sabes lo que es, que no sabes de dónde viene, que no sabes qué intenciones trae, tienes que confesar que esa fuerza aérea tan modernamente equipada es completamente impotente para frenar, para detener, para detectar, para interceptar a esos objetos. Yo puedo entender que, aunque se desclasifique material, haya una parte que se mantenga en el secreto por el secretismo militar. Perfecto. Lo que no puedo entender es lo que te voy a contar ahora. El 29 de julio de 1994 fue la fecha en que se desclasificaron los 149 folios que componen el expediente Manises. 711179. Esa es la cifra. Luego se desclasificaron 10 folios más. El problema es que cuando nos hemos acercado, cuando me he acercado, otros compañeros, otros investigadores, otros periodistas se han acercado a consultar ese expediente, que está en 6 archivadores en la Biblioteca General del Ejército del Aire en Moncloa, faltan testimonios, hay entrevistas tergiversadas. Por ejemplo, esta cinta no está. Las fotografías originales no están. No se habla nada del requisamiento de negativos a Peclimen. Cuando uno hace una desclasificación oficial, y te lo digo por la parte de archivero que me toca, tiene que desclasificar los documentos originales. Bueno, pues no solamente no están, hay burdas fotocopias, sino que lo que hay está tergiversado y manipulado. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, hace unas semanas teníamos a JJ Benítez hablando de su nuevo libro, El diario de Eliseo. Esa saga de Caballo de Troya aprovechábamos para preguntarle sobre otros temas como el fenómeno OVNI, ¿no? Fíjate lo que me contaba JJ Benítez en otras tantas entrevistas que he tenido con él sobre este secretismo, y más en el caso de Manises. Porque cualquier cosa que pudiera ratificar que el fenómeno OVNI es real no interesa a los militares. Entonces, cuando un caso es especialmente importante, completo, entonces se trata de echar por tierra como sea el caso. Entonces se aborda cualquier explicación, se suprimen aquellas partes que se consideran que no son, en fin, que pueden ser un peligro, ¿no?, para esa credibilidad. Y en Manises ocurrieron
en el expediente hay varias historias. Por ejemplo, pues la declaración del piloto está, yo creo que según me contaba Fernando, bastante manipulada, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. En los expedientes hay expedientes todavía mucho más manipulados que el de Manises. El Manises es, digamos, clásico, ¿no? Es decir, es un caso que saltó a la prensa, que se formuló una pregunta en el Parlamento con Mújica, que entonces estaba en la oposición, el Partido Socialista, estaba de ministro Sahagún. Y yo recuerdo que yo me presenté en el despacho de este hombre, de Mújica, y le planteé cuál era el problema. Él lo conocía por la prensa y se brindó a hacer una interpelación en el Parlamento con una pregunta que se la escribí yo. Pero no es el caso más terrible. Es decir, el caso que yo os he comentado de una semana después a mí me parece mucho peor todavía, mucho más manipulado, donde se ha censurado, se ha cortado, se ha suprimido. Y lo más grave son los casos que no se han sacado, más que Manises. Hablábamos hace unos meses de uno de esos casos, el expediente Morón de la Frontera. Cierto. Ese caso nunca saldrá, jamás saldrá a la luz. ¿Cuántos casos más habrá así? Pues mira, hay uno que es fascinante y no tiene las implicaciones del de Manises, porque el de Manises es la primera vez en la historia moderna que un ovni en todo el mundo hacía aterrizar a un avión comercial, ya no solamente en España, en todo el mundo. Las implicaciones militares de esa persecución de un caza por los cielos españoles. Hubo un caso más sobrecogedor aún. Ocurrió el 17 de noviembre de 1979. El expediente es 791117. Y estamos hablando de un piloto que salía de combate y que se encontró con un no identificado, que ese no identificado quemó, fundió los remaches de su aeronave y la intrusión en su radio de unas voces de niños que le decían hola, hola, hola. Ese expediente ya no es que esté manipulado, sino que falta un montón de información. Es sobrecogedor por las implicaciones que tienen. Noviembre del 79 fue alucinante. Hemos escuchado a Miguel Morlán contando cómo días antes del caso Manises se habían producido encuentros. Tenemos este del 17 de noviembre, tenemos otro del 28 de noviembre en Madrid, en 1979. En total, 1900 páginas, 3 expedientes que son un mundo aparte y que te demuestran que el fenómeno ovni en aquellas fechas estaba muy vivo, muy latente, y hoy, 40 años después, seguimos sin una respuesta. Hacías tú antes alusión. Mira, se especuló con que se habían sido todos errores de observación de Lerdo Tejada, Ramón Zuazu y Francisco el mecánico. Yo creo que no somos adultos. Hay que ser serio. Se especuló con parte del estrés y del miedo que vivía el piloto Lerdo de Tejada, Ramón Zuazu y el mecánico, estrés en sus vidas privadas. Yo creo que tampoco. Lo más alucinante es que se especuló con espejismos y reflejos luminosos provocados, esto es más complicado que la aparición de un ovni, provocados por las torres de combustión de la refinería de Escombreras. Va a ser que no por los estudios que se han hecho al respecto. Se especuló con la intervención o la posible explicación de aviones, de prototipos militares de la Sexta Flota Norteamericana que en ese momento estaban en el Mediterráneo. Se negó por completo. Y aunque hubiesen sido prototipos, esto sería alucinante, porque tenemos el testimonio de Fernando Cámara y sobre todo tenemos el testimonio de más de 40 personas en el aeropuerto de Manises viendo algo que rompía todas las leyes de la lógica, de la razón, de la aeronáutica, de lo conocido y por conocer. Así que 40 años después, en un caso que para mí es muy especial porque lo viví cuando era siendo un adolescente allí en Valencia con mi familia, que he podido perseguir, que he podido entrevistar a casi todos los protagonistas, recaban información. Lo único cierto es que algo sobrevoló los cielos españoles hace 40 años, algo que parece ser que, y es mi opinión personal, o no era de este mundo, o no era de esta realidad, y que para más INRI, el juez instructor, conclusión, 2 puntos, en el informe oficial tergiversado y manipulado pone objeto de naturaleza no terrestre desconocida. Pues ahora que tanto se habla, a raíz de otras cosas, de pilotos que persiguen ovnis, de pilotos que detectan ovnis, de pilotos que filman ovnis,
A lo mejor los más jóvenes o los que estén recién llegados al mundo de la ufología se creen que estas cosas solo pasan en América. Pues no, aquí también han pasado y pasaron hace mucho tiempo. En cualquier caso, y acordándome de esas explicaciones peregrinas que se intentaba dar a los casos, me encantaría saber todos estos negadores que ha habido durante tanto tiempo, a veces agarrándose a un clavo ardiendo y buscando cosas donde no las había. ¿Qué cara se les estará quedando ahora que se empiezan a confirmar? No se explican, no hay explicación todavía, pero por lo menos se confirman. Ahora que se empieza a confirmar que en nuestros cielos hay cosas raras, ¿qué caras, qué argumentos, con qué cara te enfrentas a tu pasado? Eso me encantaría saberlo. Eso tiene otro expediente, Santiago, porque muchos de los detractores y negadores del expediente Manises están vinculados, relacionados con la manipulación y tergiversación, la manipulación y el fraude de la desclasificación militar. Entonces, si quieres, un día le dedicamos un espacio aparte con documentos, con nombres y con apellidos, porque muchos de los negadores y detractores del caso Manises en aquella época, no sé si ahora lo seguirán siendo, creo que no, estuvieron y están vinculados a la manipulación, además una manipulación que es una ilegalidad, de la desclasificación OVNI militar, del tema OVNI en España. Esto es casi como del libro azul, ¿eh? De la serie. En cualquier caso, y para terminar, claro, hablábamos de esos negadores. A mí que haya escépticos, o que haya gente que no se lo cree, o que haya gente que tenga sus propias explicaciones o sus propias teorías, me parece muy bien. Me estaba refiriendo a las personas que negaban sabiendo que era verdad. Y eso sí que es grave. En fin. Una recomendación. Hablabas, revisar los casos antiguos para la gente joven que se ha apuntado al mundo del misterio. Ahora, como casi todos podemos tener acceso a Internet, pues una buena forma para todo aquel que no pueda ir a la Biblioteca General del Ejército del Aire, que está en Moncloa, en Madrid. Yo os recomiendo que la visitéis todo lo que podáis y que consultéis los informes. Que deis la lata un poco. Y que deis la lata, como hemos dado muchas veces nosotros, Santiago, y que pidáis los informes y los veáis, y los toquéis, y los soléis, y os empapéis de ese ambiente. Es fascinante. Para todos los que no podáis ir a Moncloa, ya os digo, visita obligada. Hay una biblioteca virtual del Ejército del Aire, del Ministerio del Interior, donde tú puedes acceder a todos estos informes y saber de primera mano, parte de lo que ocurrió. Pues Francisco Contreras, que ha sido una maravilla que nos hayas hecho viajar de nuevo en este extraño viaje, que en esta ocasión ha sido un viaje en el tiempo. Un abrazo muy grande, Fran. Abrazote fuerte, Santiago. Abrazo, Dex. Somos Dex. Cuando se habla de misterios aéreos, de misterios del aire, uno muy recurrente es el de los aviones fantasma. Se ha hablado mucho, hay muchos casos, pero yo, que siempre me gusta ir un pasito más allá, siempre me he preguntado, ¿y al mando de esos aviones fantasma habrá pilotos fantasma? Y le he trasladado esa pregunta a nuestro hombre de los misterios aéreos. Iván Castro, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. Pues muy buenas, pues bien hallado a Dex una semana más y la verdad pues que súper contento, como siempre, primero de estar contigo en el programa, segundo por tu invitación y tercero porque es un tema que la verdad es muy curioso y bueno, dentro de esta sociedad en la que nos movemos y vivimos todos los días, a veces realmente no nos paramos un minutito a pensar realmente lo que hay al lado de nosotros o a nuestro lado, detrás, delante, cosas que están pero no vemos, y de eso vamos a hablar hoy. Uh-huh. Oye, ¿realmente en el mundo de la aeronáutica hay ejemplos, hay casos de eso que los expertos denominan fantasmogénesis, que siempre me ha parecido una palabra como muy rimbombante?
¿Existen esos casos? ¿Existen esos ejemplos? La verdad que sí, hay muchísimos más de los que nos imaginamos. Lo que pasa que tenía muchas ganas de hacer este programa contigo porque estamos también un poquito acostumbrados a escuchar casi siempre las mismas historias, ¿no? Y hay otras muchas historias apasionantes que se desconocen. Y hay muchísimas historias que se siguen dando hoy en día, ahora mismo, de ese término que tú has calificado muy bien, como lo llaman los científicos y los estudiosos de este tema, fantasmogénesis, y hay o existen muchas apariciones hoy en día de supuestos pilotos, supuestos en muchos casos ya no son supuestos porque está confirmado con los archivos, con los documentos, etcétera, y que existen esas presencias de esos supuestos pilotos, pues que un día se mataron, murieron, se estrellaron en diversos momentos de nuestra época, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, accidentes de aviación comercial. Y me resultan muy interesantes estos casos. Entonces hoy pues he recopilado una serie de casos para la audiencia. ¿Cuál sería el primero en la historia, el primero registrado? Pues mira, uno de los fechados más antiguos que he llegado a encontrar en los años 20 se dio, fue el supuesto fantasma del teniente Desmond Arthur. Este piloto era un piloto de la RAF, de la Fuerza Aérea Británica. Antiguamente en sus inicios se llamaban el Royal Flying Corps, y este piloto pues en esos años 20 muere en un accidente aéreo con su avión de combate, aquellos aviones muy rudimentarios de tela. Y tanto, apenas un motor, un poco de lona, unos cables y madera. Exactamente. Y yo, bueno, hoy en día a los ultraligeros, por ejemplo, les llamamos tubo y tela, pues eso era madera y tela, ¿no? Y la verdad es que el teniente Arthur pues se mató, ¿no? En un accidente. Se abrió una investigación, aunque fueran los aviones muy rudimentarios, pues ya por aquel entonces había investigaciones de accidentes aéreos, y se cerró el informe con una frase muy lapidaria por los investigadores que decía culpa del piloto, la causa del accidente es la culpa del piloto por bruto. Vaya. Y así se cerró el expediente del accidente del teniente Desmond Arthur. No pasó mucho tiempo cuando en la zona del accidente pues seguían volando diversos cazas de combate de la época, compañeros de Arthur incluso, y en el mismo sitio donde él se estrelló, pues los cazas decían que se ponía un avión muy similar al que pilotaba el teniente Arthur en aquel entonces cuando se mató. A su lado venía volando con unas extrañas maniobras, se situaba al lado de sus aviones y después giraba de forma brusca y finalmente pues desaparecía de una manera muy extraña, y se veía que el avión impactaba contra el suelo, pero en el suelo desaparecía. No se llegaba a ver un accidente aéreo en sí, ¿no? Simplemente desaparecía. Se abrió el expediente, se volvieron a analizar esos restos que estaban guardados incluso del avión todavía, y concluyeron una nueva serie de investigadores de accidentes aéreos que había habido un fallo de mantenimiento en el avión. Por lo tanto, el piloto, el teniente Desmond Arthur, no era el culpable del accidente. Se llegó a limpiar su memoria de esa manera y ese hombre parece ser que descansó en paz. Nunca más volvió a aparecer ni Arthur ni su avión volando junto a los otros pilotos. Sencillamente desapareció para siempre. Es el caso de fantasmogénesis en la aviación más antiguo que he podido encontrar. De todas formas, ¿qué quieres que te digan? No me extraña en absoluto que el espíritu de aquel buen hombre no pudiera descansar en paz después de aquella frase tan lapidaria, tan poco respetuosa con que se remataba el informe. Vaya cómo se las gastaban en aquellos días, ¿eh?
Pues sí, culpa del piloto por bruto, y se quedaron tan panchos y cerraron el caso. Y bueno, pues la verdad es que se hizo honor, digamos, que a su profesionalidad. Él no tuvo la culpa del accidente y se cerró el caso y él pudo descansar tranquilo. Te comentaba que hay otro caso súper interesante en los años 50, es más o menos en el año 1955. Se trata de un avión DC-3, que es un avión, ese típico avión que vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, que va lanzando paracaidistas por detrás. Son aviones de carga antiguos del ejército. Y este avión estaba configurado para pasaje. Esto sucede en una ruta entre Colombia y Venezuela, en Sudamérica, y iban una serie de pasajeros. De repente, una de las pasajeras que iba embarazada se pone de parto en el avión y el comandante, pues después de analizar la situación, lo que hace es que se desvía de la ruta que llevaban entre Colombia y Venezuela y digamos que ataja por una ruta un poco desconocida para él, a través de una serie de montañas, un valle bastante cerrado, y lo peor de todo es que porque él quiere llegar antes para que la mujer pues no dé a luz en el avión, lo que se encuentra es una ruta llena de niebla y de neblina. Él prácticamente se queda perdido entre la niebla, en medio de las montañas. Es lo peor que nos puede pasar a los pilotos. En esa época no había radar meteorológico que pudiera llevar el avión, con lo cual tampoco de los obstáculos ni de las tormentas ni nada. Y cuando él estaba solo en la cabina, el comandante, porque el copiloto estaba ayudando a los pasajeros y a la mujer embarazada detrás, él escucha una voz en la cabina que dice lo siguiente. Todo está plasmado en su informe técnico y dice: muévete un poco a la derecha porque estás a punto de estrellarte. Como podrás comprender, el comandante se queda absolutamente pálido, sin decir ni una sola palabra, y cuando se da la vuelta, porque piensa en un instante, piensa que podría haber sido el copiloto el que se lo dice desde atrás, él gira la cabeza y a su derecha ve a uno de sus mejores amigos, que era un piloto, o que había sido, y que había fallecido en accidente aéreo un par de años antes. Estaba presente en la cabina, detrás de este comandante. Él se queda bloqueado, no sabe qué hacer ni cómo reaccionar, se queda mirando a él y le dice esa presencia: que te muevas, hombre, que te vas a estrellar. El comandante reacciona inmediatamente, vira a su izquierda, y en ese momento, cuando vira a su izquierda, la punta del plano derecho toca contra una de las cimas de una montaña. La roza, literalmente, y gracias a eso no impacta de lleno con la cima de la montaña. Y al final, pues se salvan todos, llegan al aeropuerto de destino, se evacúa a la embarazada, y este hombre hizo un informe para plasmar lo que le pasó a bordo de aquel DC-3 con su compañero, pues fallecido un par de años antes. La verdad es que es muy curioso. Increíble historia. De todas formas, los DC-3 son un misterio de la aviación en sí mismos. La cosa más dura que haya volado jamás. Yo no descarto que haya todavía alguno en servicio. Pues no lo descartes, porque no solo no hay, sino que hay muchos, están volando actualmente. Es cierto que se usan en países quizá algo menos desarrollados ahora, porque la legislación nueva en España, en Europa, no dejaría pues que un tipo de avión de este estilo pues hiciera pues una ruta comercial, pero hay otros países con una mentalidad más abierta en la que todavía todo se aprovecha, y cuando un avión está hecho muy bien, porque ese avión está hecho muy bien y ya no es como los de ahora, antes se hacían las cosas a conciencia, si se mantiene bien, los aviones vuelan perfectamente. No solo eso, la semana pasada, por ejemplo, yo precisamente colgué en mi Facebook el accidente de una toma con una salida de pista de un DC-3 que estaba operando pues en Sudamérica, creo que era. Y se dedican hoy en día pues a llevar carga todavía, llevar pasaje, incluso en ciertas zonas de Sudamérica, y hay muchos volando, aunque te parezca que no. Lo dicho, un auténtico misterio de la ingeniería aeronáutica. Pues sí, hay otro informe súper curioso de la Segunda Guerra Mundial
te pone los pelos de punta cuando tú lo lees, porque hubo una tripulación de un bombardero que era un bombardero aliado, y llega a una de las bases, el bombardero era americano, pero llega a una de las bases de regreso de su misión a Inglaterra, a Gran Bretaña. Era un bombardero, un Douglas, un DB-7, del estilo Boston, tipo Boston, y llevaba 3 tripulantes, 2 pilotos y digamos que el bombardero en sí, ¿no? Que era el que apuntaba y lanzaba las bombas. Llegan después de bombardear una serie de posiciones de las fuerzas aéreas nazis de esa Luftwaffe, y lo que hace es que le recibe un mando del campamento base de aquel aeródromo y le dice que elabore un informe de la misión, y que, bueno, como ya ve que están bastante cansados, incluso ellos llegan con cara de miedo después de todo lo que han pasado de la misión. Eran pues misiones duras, la verdad que nunca sabías si tú ibas a volver a casa, pues les dice que después de hacer el informe, con el pertinente descanso, que se vayan a celebrar la victoria, ¿no? Se despide de esta tripulación y este alto mando de la base, de aquel aeródromo militar, recibe en su despacho una llamada de teléfono en la que le dicen y le comunican una serie de aviones que habían salido en misión, y que se confirma o se notifica por los ojos de la fuerza aliada, digamos que tras las líneas enemigas, que esos aviones han sido derribados, que no van a volver a casa, ¿no? Cuando él ve el listado de bajas, él confirma que la tripulación con la que ha hablado en carne y hueso, y ese avión que ha aterrizado en el aeródromo, es uno de los que han derribado. Entonces, claro, él dice en un primer momento, esto es un error porque estos tíos pues han llegado vivos y está claro que ellos no han sido derribados, ¿no? Bueno, pues va a la cantina de aquel aeródromo a buscarlos y a notificarles que los han dado por muertos, pero que se alegra de verlos con vida. Nadie los ha visto en el aeropuerto. Cuando se giran, digamos que de alguna manera aquel avión ha dejado de existir, sencillamente ha desaparecido del aeródromo. Y lo que ocurrió es que aquel alto mando de aquel aeródromo militar se encontró con 3 auténticos pilotos fantasma que habían sido derribados tras las líneas enemigas nazis y habían caído en combate, habían muerto en el campo de batalla, en este caso en el cielo, ¿no? Y bueno, es otro caso más de fantasmogénesis dentro de la Segunda Guerra Mundial. Lo curioso es que, bueno, por la propia naturaleza de los conflictos bélicos, es algo donde desgraciadamente la muerte está muy presente, y pasa un poco como en los hospitales, como en los cementerios, lugares y situaciones en los que este tipo de cosas, este tipo de sucesos se dan con más frecuencia, tal vez porque la línea entre los mundos está más tenue allí. Pues sí, la verdad es que sí, es una serie de lugares donde yo creo que sí es cierto que se acumulan, ¿no? Ese tipo de circunstancias y de alguna manera esas, yo lo llamaría almas, ¿no? Esas almas no dan el paso, ¿no? A donde tienen que ir, cada uno que crea lo que quiera, pero se quedan de alguna manera atrapadas en nuestro tiempo. Para salir un poquito de lo que es la aviación militar, que antes de terminar volveremos con ella, también he rescatado alguna historia de aviones comerciales, de pilotos, fantasma, etcétera. Y estamos acostumbrados a escuchar pues esos fantasmas de Tenerife, los rodeos, sí. Que por cierto, Santi, me han escrito de un par de pilotos de distintas compañías aéreas y me han dicho por email que han llegado a ver un par de esferas luminosas cuando han aterrizado con el avión en Tenerife Norte, los rodeos, y en medio de la pista han visto una serie de bolas de luz donde siempre se ha dicho que fue el impacto entre el Boeing de la KLM y el Boeing de la Pan Am en aquella trágica jornada del accidente de los rodeos. Hay que recordar que se suelen asociar a un par de niños que nunca aparecieron, sus cuerpos nunca
nunca aparecieron en el lugar del accidente y fueron prácticamente los únicos desaparecidos de aquel accidente aéreo. Podría tener relación, y desde aquí animo a que mis compañeros de otras aerolíneas, etcétera, me sigan enviando este tipo de documentos y de testimonios, porque la verdad es que son bastante impresionantes, ¿no? Sobre todo. Compañías aéreas españolas, además. Vamos a viajar a Chicago, a 1979. En 1979, en el aeropuerto de Chicago O'Hare, hubo uno de los accidentes más crueles, entre comillas, de los Estados Unidos, porque fue, digamos, que el peor accidente donde se vio involucrado un solo avión, ¿no? 271 personas fallecieron en el accidente de un DC-10 de American Airlines, y lo que le ocurrió a este avión es que tuvo fallos en el mantenimiento a la hora del cambio de un motor. Se cambió físicamente lo que es la góndola del motor, un motor por otro, y los pernos del motor se ajustaron mal. Cuando despegó el avión, pues en carrera de despegue, prácticamente la rotación, pierde el motor izquierdo. Era un avión de 3 motores, 2 en las alas y 1 en la cola. Pierde ese motor izquierdo, se inclina por completo a la izquierda, más de 90 grados. Hay una foto muy famosa del avión virado de esa manera, cayendo, porque lo fotografió todo el mundo desde el aeropuerto, desde la terminal, y se mataron todos en un camping muy cercano, aledaño a la pista de Chicago O'Hare. Fueron 271 fallecidos. No pasó mucho tiempo después del accidente y empiezan a suceder una serie de circunstancias bastante extrañas, ¿no? En esa zona de camping y parking, que era una mezcla, empiezan a verse siluetas, empiezan a verse fenómenos luminosos. Al principio la policía piensa que son, pues gente que anda por allí de noche merodeando, con linternas, incluso buscando en los restos de lo que pudiera haber quedado del accidente, algún objeto personal, etcétera. Y cuando la policía pues hace presencia por allí, acto de presencia, sencillamente no ve absolutamente nadie, ¿no? Puede haber quedado la duda de que sea pues alguien con una linterna, etcétera. Cuando pasa un poquito más de tiempo, se empiezan a escuchar una serie de sonidos, vuelven a alertar a la policía, y no solo de los sonidos, sino que se pasa a auténticos gritos en el mismo sitio donde impacta el avión, aquel DC-10. Se llama a la policía, se les dice que están escuchando gente gritando, pero gritando salvajemente, y es curioso porque de día hay gente que, paseando por la zona, de repente ve a alguna persona, lo paran por la zona, y esa persona, que parece de carne y hueso, una persona normal y corriente, como tú, como yo, como cualquiera, le pregunta a los viandantes que hay por allí por un vuelo de conexión, o le preguntan que dónde está su equipaje, que lo han perdido. Pero eso no es lo más curioso, sino que lo curioso es que esas personas que están preguntando huelen a queroseno quemado. Y es realmente, se te ponen los pelos de punta cuando escuchas esto, porque ha habido muchos reportes, se ha reportado muchísimo a la policía, y hay testimonios que están totalmente documentados sobre este tipo de apariciones. En Heathrow, en el aeropuerto de Londres, hay un caso algo similar que sucede en 1948. Se estrella en las pistas cuando va a aterrizar un avión belga, de una aerolínea belga, y están todos, ¿no? Entonces llegan los equipos de emergencia, están intentando apagar el fuego del avión en plena pista, están intentando buscar supervivientes, no los hay, y de repente un chico joven sale de entre los restos del avión, lo ven los equipos de emergencia perfectamente, y se acerca a uno de los bomberos en medio de esa neblina y humo, y le pregunta que dónde está su maleta. Los bomberos se quedan totalmente anonadados, y en sus ojos, delante de ellos, desaparece ese chico. Fue uno de los mayores expedientes X que se han recogido en el aeropuerto de Heathrow, no solo por eso, porque no en 1948, sino que en el 1971, sucede
con ese chico la misma historia, 30 años casi después, o 20 y pico, y esta vez lo ven los controladores. Los controladores aéreos en las torres de control de los aeropuertos suelen estar con una serie de prismáticos porque ellos pues ven mejor por dónde están rodando también los aviones, si cumplen las autorizaciones que les han dado, etcétera. Y de repente ven a un chico joven andando por las pistas. Se piensan que cualquier pasajero pues ha escapado de algún avión, se ha colado por algún lado y está por las pistas, ¿no? Acuden los servicios de seguridad, acuden los bomberos a intentar quitar a esa persona del medio, y cuando están delante, cuando llegan a la zona y los controladores por los prismáticos están viendo a la policía, a los bomberos y al chico delante de ellos, la policía le está diciendo por radio que no ven a nadie, que allí no hay nadie, que ha debido de ser una falsa alarma, y le dicen los controladores: estáis delante de él porque lo estamos viendo con los prismáticos. Y la policía, que repitió una y otra vez que allí no había nadie, no veían absolutamente a nadie, y la distancia que los separaba, según los controladores, pues era de 10, 12 metros, y no veían a la persona que estaba de pie delante de los cuerpos de seguridad en medio de las pistas de Heathrow. Es un expediente muy, muy interesante. Tremenda historia. Por cierto, que me comentabas que nos quedaba algo que repasar en el ámbito militar. Sí, ahora viajamos a España, nos vamos a la isla de Cabrera, esa pequeña isla que está en el archipiélago balear. Hubo una historia aquí de un piloto nazi que cayó en aguas próximas a esta isla, entre Cabrera y Mallorca. Y es una historia que ha rescatado un periodista que se llama, y un investigador, Carlos Garrido. Y este hombre va a la isla de Cabrera en 1980, ya era parque nacional, todavía no era parque nacional por aquel entonces, y empieza a investigar sobre el terreno, ¿no? Hay un castillo y hay un pequeño cementerio al lado del castillo, y hay una serie de tumbas que no tienen ningún tipo de nombre, ni identidad, ni señal, ni nada. Y hay una que sí está totalmente identificada. Hay una tumba, o existía una tumba, que tenía pues una cruz cristiana, y ponía la lápida Johannes Bockler. Cuando él empieza pues a investigar, etcétera, descubre que es cierto que la fecha que pone allí de fallecimiento es abril de 1944. Eso es correcto. Era un joven piloto alemán que tenía 21 años, muere en la Segunda Guerra Mundial, cuando ese avión pues es abatido en las costas de Baleares, ¿no? Él venía desde el sur de Francia, viajaba a Argelia, y en esa zona pues es derribado. Había 4 pilotos a bordo, era un Dornier, un avión más grande que un caza, llevaba varios tripulantes, todos saltan cuando tienen esa situación, el avión se cae al mar, pero solamente hay un piloto que se llama Hans Kieffer, que es el que se salva, tira además una serie de bengalas y puede ser rescatado, ¿no? A Johannes, pues lo que se le encuentra es unos días más tarde por un barco pesquero, y los otros 2 desaparecen para siempre, no se vuelven a encontrar sus cuerpos nunca más. Johannes es encontrado flotando en el mar, se lleva a tierra y parece ser que se le da sepultura allí en ese pequeño cementerio de Cabrera, y además era un sitio que en aquel entonces había una serie de presos franceses confinados allí, y se le da entierro y allí se queda el cuerpo de este piloto nazi, ¿no? Se le llamaba o se le conoce el fantasma como el Lapa. Se le pone ese apodo porque es curioso, porque a su lado, por ejemplo, había otra tumba también que está sin identificar, pero piensan que es un campesino que fue enterrado allí. Ese hombre sí había muerto pues de un infarto, no tenía nada que ver. Y se le conoce como el Lapa porque piensan que ese fantasma, que es el que se ve en la isla de Cabrera todavía hoy en día, y se ha visto a lo largo de la historia durante muchos años, hay muchos testimonios,
pues parece ser que se acercaba muchísimo a las personas. Las personas lo que sentían era una presencia como si la estuvieran tocando prácticamente, muy pegada a su espalda, cuando alguien te respira casi detrás de ti, o a tu lado, o caminando muy, muy cerca. Y los testigos decían que era pues un piloto que sencillamente estaba lejos de casa y que quería pasarle la maldición que tenía de no descansar eternamente a otro para que él pudiera descansar, ¿no? Y se pudiera quedar tranquilo el hombre. De esto se entera una comisión que se llama la Comisión de Conservación de Tumbas Militares alemanas, y gracias a la investigación de este hombre, de Garrido, pues esta comisión exhuma el cuerpo de Bockler y se lo lleva del cementerio de Cabrera al cementerio militar que hay en Extremadura de Cuacos de Yuste, y allí hay más o menos 180 soldados nazis que han perdido la vida en España entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No acaba ahí el tema, porque piensan que cuando se exhumaron los restos de Johannes, piensan que la comisión se equivocó y se llevó, no se sabe por qué, porque una tumba estaba identificada y otra sin identificar, y se llevaron el cuerpo del campesino y no enterraron a Johannes, que quedó en la isla de Cabrera. Y es por eso, porque existe la creencia de que ese Lapa, Johannes, sigue apareciéndose todavía en Cabrera. Si la gente acudiera ahora a la isla, lo que encontrarían sería una tumba ya en muy malas condiciones, todavía conserva esa escritura en su lápida, y la cruz está, digamos que, rota por la mitad, o al menos hasta hace muy poquitos años estaba de esa manera, y hubo un tiempo en que esa tumba, la de Johannes, aparecía muchas veces con flores frescas. Sin embargo, se tenía constancia de que la gente que estaba allí en Cabrera, los muy pocos habitantes que pudiera haber, no le llevaban flores, y piensan que le llevaba flores, o durante muchísimos años le estuvo llevando flores, el piloto que lo derribó. Y el piloto que lo derribó sabía que estaba enterrado en Cabrera. Nunca se le encontró, nunca se le vio poniéndole flores, y nunca se supo de su identidad, pero se llegó a esa conclusión, que podría haber sido el piloto aliado que lo derribó el que le estaba poniendo flores en su tumba. Y ahora me voy a permitir la libertad de hacerle a Iván un pequeño atraco, porque esto ni está preparado, ni Iván se lo espera, pero me interesa saber su opinión. Y es que, como sabéis, creo que estamos viviendo una época histórica dentro del tema de la ufología. Creo que es muy relevante lo de la Marina de los Estados Unidos reconociendo la veracidad de los avistamientos y de las filmaciones que tienen de objetos voladores no identificados. He escuchado los testimonios de los pilotos implicados, evidentemente en vídeo, y son impresionantes. Iván, me encantaría saber cómo valoras tú todo esto. Bueno, yo pienso lo que piensa mucha gente. Es cierto que durante muchos años las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, digamos que el sistema de defensa en sí, su representación máxima, el Pentágono, el Departamento de Defensa, nos han engañado muchísimo, nos han intentado desmentir, ¿no?, constantemente todas esas historias de objetos voladores no identificados, de avistamientos, de abducciones, etcétera. Fíjate si es seria la cosa, que se llegaron pues a hacer una serie a crear, ¿no?, o a comenzar una serie de proyectos para desmentir o para ocultar o para desinformar, como fue el proyecto Libro Azul, el proyecto Gruch y algún otro, que lo que hacían realmente era intentar quitarle la razón a la gente que la llevaba. Después de muchísimos años nos damos cuenta que aquello era una pantalla para desenfocar la atención sobre aquel tema. La CIA, sobre todo, si no recuerdo mal, ya por ahí, por el 47 o por ahí, en tierras por ahí por Azerbaiyán y por ese tipo de países, recuperó su primer objeto volador no identificado, mucho antes incluso que Roswell, me parece. Roswell fue la punta del iceberg, nada más, de todo esto, porque hay una serie de eventos ufológicos que yo creo que si
si tuviéramos la suerte de que se desclasificaran esos expedientes, pues nos encontraríamos muchas más sorpresas que en el caso Roswell. Yo creo que ahora ya no les ha quedado más remedio que admitir lo que todos sabemos, es un hecho. Sus pilotos yo creo que han presionado mucho para que esto se sepa, y yo creo que de alguna manera pues puede que nos estén preparando para darnos más noticias a lo largo de los próximos años. Y el otro día hablaba en un artículo mío que escribí sobre el exministro de Defensa de Canadá, que es uno de los mayores aliados de los Estados Unidos en tema armamentístico y de defensa militar, que este hombre afirma que varios seres de otro planeta, ¿no? Varios seres extraterrestres colaboran con el gobierno de los Estados Unidos, tienen presencia en las instalaciones militares del gobierno de los Estados Unidos y estarían ayudando a diversos gobiernos de nuestro planeta a luchar ahora en estos momentos contra lo principal, que es el cambio climático, porque estamos llegando a un punto de no retorno en este planeta y sería la máxima misión de estos supuestos seres. No lo dice ni Santi Camacho en un programa, ni Iván Castro Palacios, lo dice el exministro de Defensa de Canadá, que creo que es un testimonio bastante contundente. Y yo creo que estos vídeos que han salido a la luz de la Marina de los Estados Unidos nos preparan para futuros acontecimientos. Pues yo también pienso que por ahí van las cosas. En definitiva, vivimos días extraños y es un enorme privilegio que la crónica de lo que sucede en los cielos en estos días extraños nos la haga Iván Castro. Iván, muchísimas gracias como siempre por venir aquí a compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias a ti por la invitación, Santi, y nada, yo sigo lanzándote guantes, ya lo sabes, así que nos veremos pronto, nos escucharemos pronto. Genial. Muchas gracias a ti. Un abrazo muy grande. Un abrazo, Santi. Bad Religion nunca ha sido precisamente una banda de andarse con paños calientes, y con este 21st Century Digital Boy, pues no creo que hagan muchos amigos, especialmente en el mundo de los nacidos precisamente en el siglo XXI. Cantan: soy un chico digital del siglo XXI, no tengo ni idea de leer, pero tengo un montón de juguetes. Israel Molina Sarrió nos recuerda que si nos gustó la historia creepypasta de la semana pasada, la de Candle Cove, pues en HBO hay una serie llamada Channel Zero que está basada precisamente en esta historia. Buen recordatorio, Israel. Claudio Torres Bravo nos cuenta que lo que nos relataba el profesor Arias Aranda sobre falacias dialécticas, falacias lógicas, pues es muy aplicable a lo que se ve actualmente en las redes sociales en Chile. Pues no sé lo que se verá en las redes sociales en Chile, Claudio, pero desde luego aplicable, por ejemplo, sin ir más lejos, al debate electoral del otro día, ya te digo yo que lo era. Daniel Steppenwolf, a raíz de la noticia que dábamos sobre esos experimentos con cerebros humanos criados in vitro que se están realizando y que están causando mucha alarma entre algunos científicos, pues nos dice que sí, que le parece muy bien, pero que hay otros seres conscientes que también están sufriendo por los experimentos científicos, y son los animales de laboratorio, y alguien debería hacer algo al respecto. Y tiene toda la razón, a veces se ven imágenes terribles sobre ese tema. Y bueno, puedo llegar a comprender que sea necesario hacer algún sacrificio cuando se trata de investigaciones importantes, investigaciones que pueden salvar vidas. Pero cuando esas cosas se pueden hacer por otros medios, y sobre todo cuando se trata de investigaciones que no son importantes y que no pueden salvar vidas, y me estoy refiriendo, por ejemplo, al tema de los cosméticos, ese tipo de investigaciones y todo ese sufrimiento animal, estoy con Daniel, que me parece completamente inaceptable. En la presentación del programa anterior
Hacíamos referencia a, bueno, eso de que las cosas que nos quitan el sueño, la mayor parte de las cosas que nos preocupan, pues no llegan a suceder jamás. Y Óscar González García nos recuerda todo un clásico, las pruebas diagnósticas. Esas pruebas que cuando tenemos que hacerlas, entre que las hacemos y nos llegan los resultados, siempre nos ponemos en lo peor. Y vivimos angustiados durante unos cuantos días. En vez de eso, tal vez deberíamos centrarnos en que, por un lado, puede que la cosa no sea nada, y por otro, incluso en el supuesto de que la prueba, pues bueno, no saliese como nos gustaría, conocer cuál es el problema es la primera fase, el primer paso para solucionarlo. Y para terminar, me gustaría poder decir que este programa ha llegado hasta vosotros gracias a Vodafone España, pero no, ha llegado hasta vosotros a pesar de Vodafone España. Algo que tendría que haber sido rutinario, anecdótico, pues que me iban a cambiar el router y el sintonizador de televisión por unos modelos más nuevos, pues ni ha sido anecdótico ni ha sido rutinario. Me ha tenido una serie de días sin conexión a internet, de forma absolutamente incomprensible, con una información nula sobre por qué me estaba sucediendo esto, sobre todo teniendo en cuenta que soy un autónomo que depende de la conexión a red para todo, absolutamente para todo. En fin, por las cosas que me habéis ido comentando por las redes sociales, es algo que a muchos de vosotros pues os resulta familiar. Y os comento esto básicamente por dos cosas. Una, para darle un caponcito a Vodafone, que se lo ha ganado con creces, y otra pues para comentaros que este programa pues lo he tenido que hacer de forma apresurada y en condiciones pues un poquito precarias. Así que cualquier fallo o cualquier diferencia con la calidad habitual de días extraños, pues por favor, perdonádmelas. Ah, y también para mencionar al o la Community Manager de Vodafone, que de todo este cisco es la única persona que se salva y que me ha tratado con una amabilidad y consideración dignas de encomio, sobre todo teniendo en cuenta que he hecho un poquito de ruido en redes, como no podía ser menos. Así que hasta aquí llega este Días Extraños, que ha llegado hasta vosotros de auténtico milagro. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo, por el cariño y la paciencia que mostráis conmigo, y sobre todo un agradecimiento muy especial, como siempre, a los productores, a los mecenas, que son los que con su apoyo mantienen esto vivo contra viento y marea, y entre otras cosas me permiten pagar la conexión de internet tan maravillosa que tengo. En fin, a estos últimos, a los productores, los espero dentro de un ratito en la tercera hora, que a ver cómo nos sale dadas las limitaciones. Y el resto, si Dios y Vodafone quieren, nos escuchamos en 7 días. Sed muy, pero que muy felices, y nunca olvides que aprender a sentirte bien contigo mismo es la mejor inversión que puedes hacer, porque a fin de cuentas es la única compañía que jamás podrás abandonar. Hasta la semana que viene.